porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba a la cruz, hermanos, y junto con él había 2 delincuentes. No sabemos mucho de ellos, nombres, edades, pero ellos están viendo. Y no solamente están viendo, sino que están oyendo lo que está pasando en las últimas horas de Jesús. Jesús está en medio de ellos y él como principal, como si fuera el principal de los delincuentes, ahí está Jesús. Y ellos, hermanos, están escuchando ofensas, burlas, insultos hacia Jesús. Toda clase de cosas han estado diciendo contra él. Tenemos el ejemplo del pueblo que le está diciendo: pues si a otros salvaste, sálvate. No solamente el pueblo, sino gente que había en autoridad, gobernantes. Decía: pues sálvate, ¿no dijiste tú? Y vemos que tanto los principales de la iglesia decía el Cristo, Rey de Israel, lo que son los fariseos y seduceos, hermanos. Todos ellos, Señor, todos ellos diciéndole Rey de Israel, con sarcasmo, hermanos. Pero todavía que están los soldados y los gobernantes, un ladrón, hermanos, un delincuente que está enseguida de Jesús, también empieza a injuriar. Y le dice: si tú eres el Cristo, sálvanos, a nosotros también, sálvate a ti y a mí. Pero, hermanos, vemos que el otro ladrón, el otro delincuente, lo reprendió. Y aquí quiero hacer notar algo, hermanos. Él no solo, este ladrón, no solamente había oído a los gobernantes, a los soldados, sino que en medio de todas esas palabras, hermanos, había escuchado unas diferentes a lo que se estaba viviendo ahí. Y él escuchó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras se le hicieron diferentes a ese ladrón de todo el espectáculo que estaba viendo. Y vemos ahí, hermanos, una operación de la gracia de Dios sobre ese hombre. Porque ese hombre le dijo al otro: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ahora, aquí podemos ver, hermanos, que fue el temor de Dios que hizo que este ladrón frenara en sus insultos contra Jesús. Le está diciendo al otro ladrón: estás a punto de morir, ya estás al fin de tus días y vas a comparecer ante el trono de Dios, y aún así no te arrepientes y no temes a Dios. Ahora, hermanos, podemos ver ciertas características o ciertas cuestiones con respecto a ese ladrón que está diciendo esto. Uno de ellos es que le dijo: nosotros merecemos estar aquí, justamente estamos nosotros pagando por algo que merecemos. Nosotros estamos recibiendo lo que nuestros hechos merecen. Pero también, hermanos, Él está diciendo, Él está testificando de la inocencia total de Jesús y está diciendo: no ha hecho nada malo Él. Y aquí, hermanos, empieza una conversación entre el ladrón y Jesús. Pero algo aquí que podemos ver, hermanos, es que Él no se dirigió a Jesús de la misma manera que los demás. No se dirigió como los soldados lo habían hecho a Jesús, ni siquiera el pueblo, ni los gobernantes, ni siquiera como el otro ladrón. Sino que Él se dirigió a Jesús con humildad y con fe. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, está reconociendo que Jesús es Rey.
y no de este mundo, porque él ya va a morir. Lo conoce como rey que posee un reino y que va ahora a su reino. Lo reconoce como un rey todopoderoso, rey de reyes. Él está viendo y él, a través de todo lo que pudo vivir, él pudo ver que ese letrero que estaba colgado, que decía rey de los judíos, se quedaba corto con lo quien era esa persona. No solamente era el rey de los judíos, rey de Israel, sino reino de todo el universo, rey de reyes. Ahora, hermanos, en medio de esto que está pasando, podemos ver que ese corazón fue escuchado. Ese hombre fue escuchado. Aún en Salmo 51, David escribió: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No fue despreciado, hermanos, él. No fue despreciado. No le importó a Jesús quién era, qué había hecho, sino él sabía: yo vine a buscar y a salvar a todo aquel que viene a mí. Y en medio de ese conocimiento que lo llevaba a acciones siempre el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Señor, hermanos, que en medio del dolor físico que Él está sintiendo, hermanos, Él está teniendo una palabra de salvación. Él está teniendo una palabra de esperanza. Y una palabra, hermanos, que lo que Él dice trasciende a lo eterno. Y le dice: vas a estar conmigo en ese lugar, en ese paraíso. Ese paraíso, hermanos, yo creo que no es nada de lo que hemos visto nosotros. Se nos describe cómo es ese lugar. Un lugar, hermanos, donde ya no hay llanto, ya no hay lloro, ya no hay dolor, ya no hay clamor. Un lugar, hermanos, donde uno goza de la seguridad, pero más de una compañía y de una felicidad. Este ladrón se estaba contentando con un recuerdo para el futuro, pero el Señor, al contrario, le da una posesión para él. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo hay dos personas diferentes, dos actitudes diferentes, dos corazones diferentes y dos decisiones diferentes. Podemos ver uno con un corazón endurecido hasta el final y no se humilló. Pero podemos ver otro que fue participante de esa gracia, de esa misericordia divina que Dios nos ofrece. ¿Cuál de ellos, hermanos, somos nosotros? ¿Cuál de ellos eres tú? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Dios les bendiga.